Más de 15 años de entrega en pos de la parroquia y sus feligreses. Cada tarde, tras sus tareas laborales, se acercaba hasta la casa de Tuli Arjona para rezar el rosario, mujer a la cual apreciaba de una manera importante, una mujer llena de entereza y amor, formando la hermandad de Nuestra Señora de Fátima, siendo Tuli la tesorera. Porque lo he conocido de siempre, pero vamos, no con eso. Como estaba ahí en la iglesia, yo iba todos los días a la iglesia, porque yo no falto nunca a misa. Buena. Que con Dolores Carmona siempre, porque yo nunca he ido sola, sino con Dolores Carmona íbamos allí. Y en algunas hacíamos Via Cruz y esas cosas. Y él venía para acá, me dejaba a mí eso y ya se iba con la otra para su casa. Y cuando mi madre se puso mal y todas esas cosas, pues entraba mucho en mi casa, como me fui tesorera de la Virgen, ¿no? Sí, porque hiciste una hermandad de Fátima, ¿no? Sí, con la Virgen de Fátima. Sí. Ahí tengo yo retratada a mi sobrina, que era la novia, que fue novia de su hijo, el más chico. ¿Y él venía aquí a rezar el rosario? Muchos días. Muchos días venía a rezar el rosario. Muchos días. Si llegaba estaba la chiquilla, mi sobrina y eso, porque mi casa siempre ha sido un cuartel. Mi casa siempre ha sido un cuartel. Era 11, pero entraba 200. Tuli, tienes una Virgen de Fátima que tiene más de 50 años. Sí, sí, sí. ¿Cómo la has conseguido? ¿Cómo se adquirió la Virgen? La conseguí porque cuando ya se hizo la hermandad, entonces mandó a Barcelona para las dos vírgenes. Me parece a mí que nos costó, no sé, 200 pesetas, una cosa así, con que es de Barcelona. Cuando el milagro hubo un revuelo en el pueblo. ¿Qué? Cuando el milagro, sí. Que hubo mucho revuelo en el pueblo. Sí, hubo. Ese retrato que yo tengo, es que no sé dónde lo tengo, que viene de la calle Calvario para abajo, y viene malo, veremos, y traía aquí en la mano lo de eso, y venían dos, pero que no me acuerdo quién eran los otros dos que venían a la verdad. La tengo que buscar, que como tengo tantas cosas siempre. Sí. Sí. ¿Y qué sintió la gente del pueblo cuando el milagro? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió él? El pueblo con él. El pueblo así, la calle Calvario, una cosa mala. Porque él estaba dibujando un libro, un cuadro de la Virgen, lo estaba pintando. Y él creo que tenía unos dolores musculares. Y de pronto hizo así y se puso bien, de momento. Y venía desde su casa, que es la casa barata, ¿no? Venía con la calle Calvario, toda la calle Calvario así pendiente. ¿Sí? Y ese es el retrato que yo tengo en ese. Tuli, ¿usted conocía a su señora? ¿Qué? ¿A su mujer la conocía usted? Concha, digo, y a sus hijos y todo. Todo, sí. Y yo he ido a su casa. Él era el sacristán de la... Sí, de la parroquia. Que es el que llevaba la parroquia, ¿eh? Porque el sacristán que está hoy no, es distinto. No menea un sitio. Todo lo hacen las mujeres, pero él siempre trabajando. Siempre trabajando. Era muy trabajador, sí, José. Era muy trabajador. Y ya así con eso una foto de castidad de Lemos, y hacía mucho Via Crucis, rezaba el rosario, sí. Porque su hija también estuvo con él allí en la iglesia, ¿no? ¿Sí? Su hija, una de sus hijas, estuvo también en la iglesia con él, ¿no? Sí, sí. Mercedita, que fue la que se le murió a él. Que entonces decía la gente, se ha muerto Mercedita porque ella se lo ofreció a la Virgen que su padre se pusiera, bueno, que decía la gente entonces. Esa niña siempre estaba enfermita. Sí. Y Concha y los otros varones. ¿Él coincidió con don Cristóbal? También. También. Cuando él era don Juan Luengo, y después... Don Juan Luengo. Y después fue don... ¿Cómo se llama? Que está... El padre Eugenio. ¿No? El padre Eugenio. El padre Eugenio estuvo no menos 14, 15 años. Sí. Pero él coincidió con don Juan Luengo y con don Cristóbal Escribano. Con don Cristóbal también, muy poca cosa, pero sí. Con don Juan González Lagomacini, que estuvo ahí un par de años, ¿no? ¿Con don Juan? Con don Juan, el de la calle Calvario. El de la iglesia del Calvario. Porque a lo primero de venir aquí a Rota, estaba don Juan allí en la parroquia de lado, también. Sí. ¿Cómo es la iglesia de ahora comparada con la de antes? ¿Iban muchos devotos antes a la iglesia? Iban devotos, pero que no había tanta novelería como yo. No.
Es distinto. La cosa, pero distinto como la noche del día. Hay muchas niñas esas que no, a mí no me gusta esas cosas. ¿Y la noche de Jesús? ¿Eh? La noche de Jesús, en tu época de niña, ¿cómo era? La de noche del Nazareno. ¿Quién, yo? Sí, ¿cómo la vivía la noche del Nazareno en tu ¿Cómo época la de vivía? niña? Yo entonces como estaba también con mi novio se me murió. Pero de niña, de más niña. Ah, de más niña. De las niñas. Siempre he ido a la iglesia. Sí. Nosotros salíamos de a la casa de costura y entonces no se entraba a la iglesia sin medias, sin nada. Y salíamos a la casa de costura a las 8 de la tarde, veníamos, nos ponían las medias y las vecinas y eso, y salíamos corriendo para rezar rosario a la iglesia, que siempre me frecuentaba. Y yo soy de la hermandad de Santísimo, no menos 60 años más, De toda la vida. Y de la Virgen del Rosario también soy no menos 50, 60 años. De todas formas, Tuli, el pueblo está precioso también, ¿Sí? Está muy bonito el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Ha avanzado mucho, Sí, está sí. en muy buenas condiciones. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, recuerdo sí que tenía de José. Eso. ¿Era un hombre bueno, noble? Sí, sí. Tenía su carácter de tener genio. Su genio. Sí, porque algunas veces se lo notaba yo con los monaguillos y esto. Pero estaba no, mezclado pero de era bondad. muy serio, muy, sí, Muy responsable. sí, sí, Y mezclado de bondad como siempre. sí. Y ya cuando ya empezó de eso, pues siempre estaba nada más que con los santos y haciendo Vía Cruz y rezando el rosario, que nunca se cansaba de estar en la iglesia. Hablar de un gran hombre es hablar de una gran mujer. Concha, buena persona, noble y sencilla, tenía un inmenso corazón entregado a los demás. Era una noche de invierno, frío, desangelado, casi media madrugada. Llaman a la puerta. Abre, Concha, que Caridad se ha puesto de parto. La traía montada en la burra que me dejó mi cuñado y cansada no podía aguantar más. La he dejado en la vereda junto al carril. Ya veníamos desde Torrebreva y Romartín. Concha corre presurosa en busca de la matrona doña Cristina y se acercaron hasta donde se encontraban la mujer del calero, acompañada por su hermana Florencia, algo más de 600 metros, en pleno camino campestre, en un lugar denominado como la Casilla de la Pólvora, vallado de tunas, palmeras y ramales, hoy ocupado por la base naval. Cuando llegaron, la niña ya estaba en el mundo. Tras el parto fueron llevadas por José, su esposa Concha y Florencia al Castillo de Luna, donde estaba ubicado el Hospitalito San José, siendo bautizada días más tarde su hija por don Juan Luengo con el nombre de Florencia y apadrinados por José y por Concha. Pues yo venía de Torrebreda con mi marido, panca mi suegra, que vivía mi hermana. Y cuando llegué yo estuve de parto todos los días. Y ya por la noche no podía aguantar más y me vine de Torrebreva, que estaba entre Talluque y Chipiona, y me vine para Rota, para Romartín, que aquello es Romartín. Y entonces allí llegué y ya yo no podía aguantar más, entonces dice mi marido, pues vamos a coger en la burra y vamos a llevar a tu hermana que está de parto y esto no llega a Rota. Total, que me montaron la burra y yo con las mismas, pues venga, para Rota con mi marido de cabresto a la burra y mi hermana acompañando a mi marido hasta que llegué a la... ¿Tu hermana Florencia? Mi hermana Florencia, a la Casa de la Pedrera. Y ya cuando llegué a la Casa de la Pólvora, esa, que es la Pólvora, ya yo no podía aguantar más y digo, me baja del borrico, porque ya la cabeza la tenía así en la de eso del borrico, en la parejo. Y ella se fue para José de los Milagros. Sí. Y entonces José de los Milagros, la mujer, doña Conce, fue y llevó a mi hermana, a doña Cristina, que era la mujer de don Manuel Predicante, que era su primera mujer, fue su primera mujer. Y entonces pues ella la acompañó y la llevó a doña Cristina y entonces cogieron un taxi, es que el taxista no me acuerdo, era un municipal. Y el municipal que la acompañaba, Serafín, era el taxista, Serafín. El difunto Serafín, que yo creo que ha muerto ya Serafín. Sí. Era el que me llevó en el coche. Entonces era una noche de niebla y caía mi hijita. Pero tú tuviste a la niña allí en el camino, ¿no? Y en el camino me echó mi marido una manta en el suelo y digo, me baja de aquí o me tiro, porque ya no podía aguantar más. Y entonces me tiró la manta al suelo y me puso el cerón del borrico a tiempo delante, para que había frío
y estaba lloviznando. Y te llevaron al castillito donde estaba el hospitalito San José, ¿no? Las monjas. Sí. Y me llevaron al castillo de las monjas. Y entonces, pues mi hermana se llevó a doña Cristina y a doña Cristina y mi hermana, y me llevaron allí con las luces del coche, porque era una noche de niebla muy grande que estaba lloviznando, y entonces con las luces de eso y a las voces que pegaba mi marido, el zorrito mío de mi alma, porque era cuando estaban despropiando la base. Sí, en la época de la expropiación. De expropiación de la base. Y entonces, pues mi marido pobrecito, ay, zorrito de mi alma, ayudarme, 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 que tengo mi mujer que está pariendo aquí en medio de este camino, y no tengo, y llamó a la aguilosa. Y entonces la aguilosa dijo que no me podía meter allí porque allí no estaban los dueños y no podía meterme allí. Bueno, pues digo, no, yo estoy aquí más bien que vamos, en una cama de muelle le gana. Yo estoy aquí estupendamente. Y entonces yo tuve a la niña, y entonces cuando yo la tuve, pues me levanté, así como pude, me la saqué de abajo, porque venía como asfixiadita, y entonces con la misma mano mía le hice yo así, y le quité el velillo de la nariz para que no se asfixiara. Y ya empezó la niña a llorar. A reaccionar. A llorar, y ya empezó la niña. Y entonces, como tenía frío, hacía frío. Y yo con la manta, pues le tapé un poquito para que no le entrara frío, porque estaba lloviznando. ¿Y te llevaron al hospital? Y me llevaron al hospital. ¿Allí estuviste 4 o 5 días? No, menos. Y entonces, cuando las monjas vieron a la niña, era una preciosidad porque era muy bonita, y con una cabeza de pelo negra, que la tuvieron que pelar a las monjas, y le pusieron su moño rojo aquí en lo alto. Y le pusiste Florencia. Florencia, porque difunto mi padre. Pero que José y su señora, una gente maravillosa con ustedes. Maravillosa, yo no tengo con qué ya, no, porque ya pobrecita, pero lo tengo en el alma, porque me ayudaron. Y entonces ella, en el mismo delante de ella, relió a mi niña, a Tarcose, y me dice, anda, te vamos a coger así en brazos entre el chofer y el policía. Digo, no, que va, yo voy andando al coche. Y entonces me echó ella el pañolón que llevaba negro, el pañolón antiguo que había, me lo echó ella por encima, para que no cogiera mucho frío, porque estaba lloviznando. Me lo pusieron hasta que me metí en el coche. Pero vamos, estupendamente, que no tuve muy bien. ¿Y fueron los padrinos de Florencia? Y fueron los padrinos de Florencia. Años más tarde, José recae de nuevo en su enfermedad, y su parálisis acabó con su vida el día 30 de junio del año 1983, el mismo mes que abría de par en par las puertas del estío cuando José nos dejaba para siempre. Aquellos que presencien este trabajo podrán pensar que de variadas maneras, no obstante, el relato contrastado por roteños de la época fue vivido tal cual se narra y confirmado a través de sus comentarios presenciales. Hola, Juan, buenas tardes. ¿Cómo fue la cita cuando venía Caridad? Tú sabes que venía Caridad de Torrebreva y venía montada en la burra que le cedió o que le prestó el cuñado, venía con Florencia y venía con el marido. Cuéntame cómo fue pues nada, la vivencia esa. Mi suegro y mi suegra vivían en las Casas Baratas, en el Calvario, en la 106, donde está en la lápida que conmemora lo del milagro. Bueno, total, que ellos estaban acostados, sintieron llamar. ¿Quién es? Dice, soy Florencia. ¿Qué pasa? Dice, mira, que mi hermana, venimos del campo y mi hermana se ha puesto de parto ahí en la casilla de la Pólvora. A ver si ustedes podían venir, a ver lo que podemos hacer, porque la niña yo no sé si ya nació, total. Entonces se levanta mi suegra, se viste, va mi suegro para allá, y entonces se encuentra allí, en el sitio este que es en la entrada de la base, donde hoy está el primer semáforo. Pero fueron primero a recoger a doña Cristina, ¿no? Primero llamaron a eso, claro, como no sabían el plan este, entonces fueron a buscar a la comadrona, porque claro, necesitaba asistencia de alguna persona que tuviera, porque mi suegro lo que iba a hacer era recoger a la criatura, pero y si había otro problema de otras complicaciones, entonces llamaron a Cristina en un taxi de aquellos antiguos, que yo no sé si era el Seneca o era Serafín, de 2 o 3 taxis, que era lo que habían rota, y entonces fueron y la recogieron. Claro, como mi suegro estaba, entonces en aquella época estaba allí en el hospital que hoy es Castillo de Luna, pues entonces allí se la recibió, allí la atendieron y allí nació esta niña. Hay una confusión, porque yo siempre he escuchado de mi suegro y de mi suegra que la niña se le puso el nombre de Mercedes. Pero era Florencia.
Claro, ahora vio esta cosa, pero yo creo que para mi corto juicio y para lo que yo tengo entendido de todos ellos, y incluso hasta de mi mujer que está aquí presente, pues era Mercedes. ¿Por qué? Porque pocos años después, antes había muerto una hija suya con 14 años. De José. De José. Y entonces, para que eso, entonces se le puso el nombre. Porque luego apadrinaron a Florencia, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso había una confusión, o habrá otra persona. Su verdadero nombre, y para todo, y además mis cuñados que están todavía, que lo escuchó 40 veces hablar a sus padres de esto, era Mercedes. ¿Tú conociste a José en la Cuesta del Barrio o en la calle Calvario? Yo conocí a José de siempre. De siempre. Él vivía en la Cuesta del Barrio, subiendo la Cuesta del Barrio a la izquierda, exactamente. ¿No? Yo conocí a José Castellano siempre, sí, porque son personas conocidas de Rota, como tú sabes que en Rota antes se conocía a todo el mundo. Yo lo conocí siempre. Lo que pasa es que yo no tenía con él ninguna intervención. ¿Por qué? Porque yo conocía a ese hombre que era José Castellano, que era hijo de fulano, hijo de Mengano, a su padre le decía Antonio la Zapatera, total, y yo conocía a esta gente siempre se han criado frente al cine Rodá, una casa grande que hay allí siempre han vivido ellos, sus padres, sus abuelos y toda esa familia. Entonces yo siempre lo conocía, después ya tuve más eso con él cuando el milagro. Yo frecuentaba mucho la iglesia, de allí fue donde salió mi matrimonio con Luisa. Y claro, pues ya yo lo conocí más. Entonces yo después me llevé ya pues más de 3 años entrando en su casa, conociendo a todos ellos, y eso después ya cayó él mal otra vez, y yo ha tenido siempre mucha intervención con él, vamos, y preguntas que yo le hacía referente a eso, referente a otras cosas, y me contaba de cosas de la iglesia, en fin. Entonces, él estuvo en la guerra, ¿no? Estuvo también la guerra, de ahí me contaba él que sobrevino la parálisis esta que se cayó por unos peñascos, por una... Por lo visto le explosionó una granada y le explosionó en un costado. Y de ahí es donde venía prácticamente todo el problema. Vino la caída y de la caída le vino el problema este, al parecer. También estuvo trabajando antes en el campo. Después estuvo con un cuñado suyo que tenía aquí un campo que después esas tierras pasaron a ser de mi abuelo. Las compró mi abuelo Barba. Entonces, después el cuñado vendió el campo y se fue a poner una lechería allí al Puerto Santa María, y entonces él se colocó con don José Resina. Sí, con Reales también. Primero con don José Resina y después con Reales. Fue cuando se hizo la patería de Punta Candón en el año 42, 43, los fortines estos que hay por la playa, y todas esas cosas, y estuvo ahí trabajando porque él no porque yo lo conocía ahí trabajando, sino porque él me lo contaba. Yo estuve con don José Resina, hicimos el polvorón que está allí a ver el niño metrallador que estaba allí cerca de lo tuyo, en Pejina, otro que está en Punta Candón. Y José participó de lleno en el acto inaugural de la Plaza del Corazón de Jesús. Hombre. Participó de lleno, bueno, prácticamente en todo el acto, ¿no? Hombre, claro, ¿por qué? Porque don Juan tenía siempre mucha confianza en José, porque José era una persona de fiar al 100%, y eso era, bueno, incluso hasta cosas de banco, le decía, José, ve tú, José, trae esto, José, ve al otro, y lo tenía para todo. Entonces resulta de que yo también me encuentro en ese día ahí. Sí, sí. Yo me encuentro en ese día de la inauguración. Tú pertenecías a la Sacramental. Yo pertenecía en aquella época a la Sacramental. Entonces, de Bajo Palio, iba don Juan, iba toda la corporación de la iglesia, y el ayuntamiento en pleno, y yo iba adelante, que en alguna fotografía yo iba adelante con la cruz esta que hay, o sea, con la cruz no, con la llave, una llave grande, delante de Bajo Palio, donde es la llave del Santísimo, que es todo de plata y de cosas buenas. Ese día me encuentro allí, ese día fue 18 de octubre de 1959. Eso era sobre las 10 de la mañana y duró hasta cerca de las 12 y pico de la mañana. Una oración preciosa, una terminación de lo que en aquella época se encontraba aquí los misioneros. Incluso está en esas misiones está Alfonso Ruiz Mateo. Sí. ¿A que sí? Alfonso, claro. Yo me acuerdo perfectamente de toda esa cuestión de esa época. Y de mucha más, lo que pasa es que... Un revuelo en la ciudad con el tema del milagro, la gente alborotada. Eso ¿no? Fue una cosa, Juan, digna de ver y digna de escuchar. Y después lo que pasa es que han ido pasando los tiempos, la gente no parece que se han enfriado, pero nosotros seguimos vivos. O sea, nosotros lo vivimos.
lo vivimos porque la vivió mi mujer y ella me cuenta muchísimas cosas y nosotros, el milagro está vivo, que la iglesia no lo ha reconocido como milagro, que la gente le han dicho, pues fue una casualidad, pues fue una coincidencia, porque eso tenía que ponerte, es que la coincidencia es muy grande, porque un hombre que se pone bueno, sigue trabajando, se pone bueno y sigue y le pide a la Virgen, y su hija igual, le pide que se ponga bueno para criar a sus hermanos que tenía. Y cuando se casa su último hijo, cae. Exactamente, ahí voy. Voy al tema de que ese hombre sigue trabajando, luchando con la vida, y cuando el último hijo se casa, el último hijo que se quedó José Manuel, se casó mi mujer que fuimos los primeros, se casó Conchita, se casó Salvador, después José Manuel, y cuando, es que se dice muchas veces, dice, esas son cosas de la vida, esas son rarezas de la naturaleza. Bueno, será la naturaleza, pero algo tiene que haber, ¿no? Algo mueve la cosa, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando el último hijo se casa, vuelve otra vez a como estaba. ¿Es coincidencia? ¿Es rareza? Es milagro, sin más. No digo más porque a lo mejor dirá, este tío está loco, este tío está para allá, está para acá. No, señor, es que las cosas, como se ha vivido, se cuenta porque se ha vivido. Y se cuenta porque se ha estado presente. Porque cuando uno no sabe, a lo mejor como esta juventud nueva, después de los 50 años que vienen, a lo mejor cuando se le dice, esas son rarezas. Pepe, las muletas tuvo durante un tiempo en la capilla de la Virgen del Rosario, ¿no? Tuvo mucho tiempo, cuando ya se restauró, que don Eugenio ya las mandaron a mi casa las muletas, el cuadro y ¿qué era otra cosa? La muleta y el cuadro. Y la Virgen de Fátima que estaba en el sagrario en el lateral derecho. Se lo mandaron también. La Virgen me parece a mí que la tiene mi cuñado Salvador. Todo eso fue a mi casa y después ya se repartió. Es que ya las muletas y el cuadro ya estaba ya... Lo único que conservamos es la estampa. La misma estampa que estaba adornando y que estaba preparando es la que conservamos todavía. Además tú lo habrás visto que se conserva todavía. Los demás cuadros ya, al cabo de unos 50 años, pues hizo todo un cascabello. Cuando su alma abandonó, su cuerpo cansado y herido, pensaron por su milagro dejarlo al aire dormido, ponerle chaqueta negra de terciopelo y de noche, camisa de espuma blanca con 2 luceros por broche. Rezó cantando e hizo largas rutas callejeras, rezando siempre el rosario de su patrona roteña, y ya descansa escuchando un canto azul de sirena. Jesús, que hablaste a la gente de resurrección y vida, su cuerpo también espera ver tu promesa cumplida y que una barca roteña lo lleve por esos mares con la brisa marinera. Las olas se fue rizando con ecos de vientecillo y del cuadro reseñando que no eran granos de arroz, sino perlas del rosario. Pocas cosas es nuestra historia si no la cuenta después el viento de la memoria.